Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, Dios Padre Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te quiero dar gracias, Padre, por la vida de tus hijos que estamos aquí reunidos, Señor bendito. Gracias, Padre, porque hemos venido con un corazón contento, Señor. Estamos dispuestos, Padre, a escuchar tu palabra, dispuestos, mi Señor, a alabar tu poderoso nombre, Padre eterno. Gracias, mi Señor, porque nos tienes con bien, Padre bendito. Te suplico, Padre, también por aquellos hijos tuyos que por causa de alguna enfermedad no han podido venir o no van a venir en esta mañana, que tú bajes tu poderosa mano de sanidad sobre ellos, mi Señor. Bendícelos, Padre eterno, y ten misericordia de ellos, Señor, así como la tienes de nosotros, Padre bendito. En esta mañana quiero pedirte por tu hijo Víctor, él nos impartirá, Señor, la Santa Cena, también por tu hijo Abner, Padre bendito, quien es el encargado de estar predicando esta mañana, Padre. Bendice grandemente sus vidas, mi Señor. Permite, Padre, que ellos te puedan seguir sirviendo, Padre, que ellos puedan seguir enseñando tu palabra, Señor, con verdad y con justicia, Padre bendito. Bendícelos y úsalos grandemente esta mañana, Señor. De la misma forma, Padre, te pido por el tiempo de alabanza, Señor, que sea solamente para honrarte, alabarte y glorificar tu poderoso nombre, Señor bendito. Te pido pues por este servicio que tú lo bendigas, Padre eterno. Te lo pido todo, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hola hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un tremendo gozo estar aquí. Y bueno, en esta mañana tenemos 4 visitas. Las primeras 3 visitas es Madeleine Ramírez, Diachedi Pasmado y Ana María Paz. Bienvenidas sean a la casa del Señor. También tenemos la visita de Aurora. Aurora, bienvenida seas a la casa del Señor. Y también de nuestro hermano Mauro. Hermano Mauro, bienvenido seas también a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena, un momento crucial para la iglesia y un momento de meditación para todos nosotros. Por favor, los invito a abrir su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al versículo 20. Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al versículo 20. Pero antes de leer el texto, yo quiero por favor que encuentren el texto y que me presten atención. ¿Ya lo tienen todos? Ok. Mis hermanos, cada que nosotros, usted y yo, venimos a la mesa del Señor, es un momento de intimidad. Es un momento en el cual nosotros celebramos su amor, su gracia, su misericordia, su salvación. Pero también, mis hermanos, es cierto que es un momento de gran intimidad entre nuestro Dios y aquellos que somos sus hijos. Ahora, mi hermano, imagina que en esa mañana está esta gran mesa que es la cena del Señor y que el Señor está físicamente sentado en medio de esa mesa. Y que Él está llamando a los que son sus hijos y a los que son sus hijas para pasar un momento de intimidad con Él. Y si alguien pasa un momento de intimidad con nosotros, es porque le conocemos, ¿no? Tú no te sientas a comer y a platicar largamente con un desconocido, sino con alguien que conoces. Imagínate que hoy, antes de participar de la mesa del Señor, el Señor te preguntara: ¿qué dices que soy yo para ti? ¿Qué opinión tienes tú de mí? ¿Quién representa mi persona para ti, para ti, para ti y para mí? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Algo similar le pasó a los discípulos en este pasaje que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, noten, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús preguntó: ¿qué opinión tiene la gente fuera de este círculo íntimo de mí? Y unos dijeron: Señor, unos dicen que tú eres la reencarnación de Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres algún gran profeta.
Pero la respuesta íntima fue para los que le conocen en el versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, Jesús dijo: la gente de fuera puede opinar lo que quieran, a mí lo que me importa es saber, aunque él ya lo sabía, qué piensan ustedes que soy yo, qué dicen ustedes de mí. Y en esta mañana Dios le está preguntando a usted, a usted, a usted y a mí: ¿qué es Jesús para nosotros, hermanos, de manera personal? ¿Quién es Jesús? ¿Un gran profeta? ¿Un gran maestro? ¿Un adelantado a su tiempo? ¿Qué es Jesús? La respuesta que todos debemos de tener, aquellos que hemos nacido de nuevo por la fe, la encontramos en el versículo 17 y la dio Simón Pedro, hijo de Jonás, el apóstol Pedro, diciendo: entonces Jesús, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Salvador de ese mundo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y es esto que nosotros venimos a celebrar domingo a domingo, a recordar que este momento y que toda nuestra vida no se trata de nosotros, sino de Jesús. Porque Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y por si no debe de caber dudas, también es nuestro Señor. Nosotros, el verdadero creyente, no hace lo que piensa, no hace lo que siente, sino lo que su maestro le dice y lo que su maestro manda en su palabra. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana, antes de participar de la cena del Señor, yo te invito a que hagas un examen de conciencia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solamente un gran profeta? ¿Es solamente un gran maestro? ¿Es solamente un adelantado a su tiempo? ¿O Jesús es Dios para ti? ¿Jesús es tu Salvador? ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es todo para ti? Yo espero, mi hermano, porque todos hemos fallado en algún momento. Y hemos visto a Jesús no como lo que es: Dios en la carne, el Salvador, nuestro Señor. Y hemos vivido para nosotros. ¿Quién no ha fallado así? Viviendo para sí mismo, ahogado en los quehaceres de este mundo, ahogado en el trabajo, ahogado en la responsabilidad, ahogado en la familia y ahogado en sus propios pecados. ¿Quién no ha pecado así, mi hermano? ¿Quién no ha pecado así, mi hermana? Todos somos culpables de los que estamos aquí en esta mañana. Pero hoy Jesús, antes de tomar el pan y la copa, Dios te está haciendo esta pregunta para que usted, conforme a esa respuesta, usted viva conforme a esa respuesta que usted dice con sus labios. Porque si nosotros sabemos que Él es Dios, que Él es el Señor y que es nuestro Salvador, nuestras vidas deben de girar alrededor de Él, en hacer su voluntad y vivir para Él. Si alguien ha fallado, que todos somos culpables, entonces tenemos la oración para ponernos a cuentas con Dios y decir: Señor, perdóname, pero yo como tu hija, yo como tu hijo, me siento a tu mesa porque quiero seguir teniendo comunión con usted. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. No solo el reconocimiento intelectual, sino un verdadero arrepentimiento que te lleve a cambiar tus acciones. Así que antes de participar de la mesa del Señor, quisiera decir, por las visitas que tenemos, ¿quiénes son los que pueden participar de la Santa Cena? Aquellos que han nacido de nuevo por el arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios, que se han bautizado y que aunque pertenezcan a otra iglesia, pero nos están visitando, y si usted reúne estos dos requisitos y tiene plena comunión con Dios, o sea, una vida de oración, de confesión de pecado, usted puede participar. Y si usted ha fallado, usted tiene la oración en esa mañana para ponerse a cuentas con Dios y poder participar de los elementos
y beber de la copa y participar del pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador, para que sigamos teniendo plena comunión con Dios. Los invito a que oremos, pero antes de la oración quiero invitar a mi hermano Javier y a mi hermano David, si después de la oración pueden repartir los elementos, y después leemos el texto que domingo a domingo solemos leer antes de participar de la cena del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de venir a tu mesa como hijos tuyos. Señor, quiero confesar los pecados míos y los de tu pueblo. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades. Perdónanos, Señor, porque a pesar de que sabemos que tú eres Dios, el Señor y el Salvador, vivimos para nosotros. Perdónanos, límpianos de nuestras maldades, perdona nuestros malos hechos, nuestras vanas palabras y aún nuestros malos pensamientos que van en contra de tu palabra, Señor, de tu voluntad. Perdónanos y ayúdanos a vivir a la luz de esa verdad, que tú eres el Señor y el Salvador de nuestras almas. Padre, perdona nuestras maldades y ayúdanos a conocerte, a amarte, a servirte, a temerte, a vivir para la gloria de tu nombre y amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te pedimos que santifiques los elementos, Señor, la copa que representa tu sangre y las galletas, Señor, también que representan tu cuerpo. Permite, Padre, que mis hermanos y yo, confiados en tu gracia, nos acerquemos a tu mesa y participemos, confiados en tus misericordias, Padre, en tu justicia que es perfecta y en que has perdonado nuestras maldades. Señor, ayúdanos, porque nosotros sin ti nada somos y nada podemos hacer. En Jesucristo te lo pedimos todo, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mi hermano David y a mi hermano Javier Ruiz si pueden repartir los elementos, por favor. Bueno, damos gracias a Dios por nuestros hermanos que siempre participan en repartir los elementos, y también por nuestro hermano Raúl, que siempre da un toque de solemnidad a ese momento, ¿no? Bueno, vamos por favor al texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, para poder participar de los elementos, por favor, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Podemos participar de los elementos, por favor, hermanos? La galleta. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Podemos participar? Ahora los invito a que nos pongamos en pie por un momento, porque luego vamos a permanecer algo de tiempo sentados. Vamos a ponernos en pie. Vamos a leer el versículo 26 a la cuenta de 3 y después oramos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos has dado de venir a tu mesa. Padre, gracias por esta tremenda bendición, este momento de intimidad como hijas e hijos tuyos. Padre, pido tu bendición para tu pueblo, que mis hermanos y yo podamos vivir a la luz de esa declaración que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo nuestro Salvador,
que tú eres el Cristo nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, y te pedimos que nuestras vidas sean para la gloria de tu nombre. En Jesucristo te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. En estos lugares, amados hermanos, bienvenidos todos. Un gusto ver algunas caras nuevas y también algunas conocidas que no lo veíamos hace tiempo. Bendiciones a todos. Amados hermanos, antes de la reflexión de hoy, quisiera agradecer a los que oraron por May y yo en el viaje que estuvimos a Guatemala el fin de semana pasado. Gracias a Dios estuvimos escuchando la conferencia del doctor Walton, un evangélico con ideas quizá diferentes a la mayoría, pero al fin y al cabo un académico, y para mí fue de gran bendición. Y el día domingo pues asistimos a una iglesia, la iglesia Nazaret. Estuvimos ahí compartiendo tiempo con ellos. El segundo anuncio es acerca de el día jueves. No es una actividad de la iglesia. No es una actividad de la iglesia, ¿ya? Es una actividad de la Academia Bíblica Pesher. El día jueves a las 6 de la tarde, los exalumnos, alumnos actuales y amigos, o sea, nunca han sido alumnos, pero les gusta el ministerio de la Academia Bíblica Pesher, que nos dedicamos a enseñar tópicos de Biblia y luego griego, hebreo. Vamos a tener una reunión con motivo de nuestro 8º aniversario. Ya cumplimos 8 años, gracias a Dios. Y vamos a tener un tiempo de oración. Un tiempo de oración. La reunión va a ser aquí en las instalaciones de la iglesia, a las 6 de la tarde. Solo que requerimos confirmación. Confirmación para ver si usamos este salón o usamos el salón de atrás. Pues una de las dos. Entonces, después del culto pueden confirmarnos. O en estos días, hasta el día miércoles, que tenemos que definir bien en dónde va a ser nuestra reunión de oración. Entonces, muchas gracias, porque algunos de ustedes han sido alumnos y han estado participando activamente de la Academia Bíblica Pesher. Muy bien, ahora sí entramos a nuestro tema. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre el libro de Amós. Recuerden que esto es parte de nuestro libro que estamos exponiendo de manera sistemática, y hoy nos toca hablar del capítulo 8, versículos 9 al 14, ¿ya? 9 al 14. Y aquí se puso como título: luto, hambre espiritual y fracaso de la fe. Luto, hambre espiritual y fracaso de la fe. En la imagen que tenemos para ilustrar, parece ser una mujer que está triste, tiene comida, aparentemente comida física, pero tiene ropa de luto, una ropa de luto. Una ropa de tristeza. Y hoy vamos a reflexionar de eso, de esa situación. Bueno, tenemos ahí una pareja que va a la iglesia, no sé a qué iglesia, pero está yendo a una iglesia, bien vestidos, bien consagrados, podría decir, cerrando los ojos, orando, no sé. Puede ser cualquier iglesia que está visitando, pero la frase que acompaña es: una falsa religiosidad terminará en luto. Ya estoy haciendo una calificación de que personas que tienen una falsa religiosidad, y aquí estoy usando religiosidad no en el sentido condenatorio, sino como una práctica de hacer culto, o ir a un centro
de culto religioso. Entonces una falsa religiosidad terminará en luto, tristeza. Ahora, allí menciono algunas cuestiones que podría entenderse luto en el contexto de religiosidad. Vacío espiritual. Porque van a una iglesia donde quizá no le están supliendo sus necesidades. O van a una iglesia donde creen de que no están siendo alimentados por la palabra de Dios, o no ven ahí a Dios obrar en esa iglesia. Ven, como dicen otras iglesias, frialdad, son fríos. Sí, puede ser que llegue a tener eso, un vacío espiritual. O también puede tener una decepción. Ay, me dijeron que en la iglesia mis problemas se van a acabar. Yo voy a la iglesia todos los domingos e inclusive doy mi ofrenda, mi diezmo, y mis problemas no se terminan. Parece que Dios no está allí, o Dios no está en ningún lugar. Una decepción. O tiene la idea de que en la iglesia hay tanto amor, porque Jesús dijo que hay que amarnos unos a otros. Jesús dijo de que la muestra de que van a ser sus discípulos es de que realmente hay amor, y luego otras partes de la Biblia dice de que el amor se debe manifestar en obras, como ayudando al necesitado. Entonces viene una persona a una iglesia queriendo suplir su hambre física, porque tiene hambre, no tiene para comer, y piensa que en la iglesia le pueden apoyar, dar unas monedas o darle para su comida. Pero en la iglesia ni siquiera le saludan, ni siquiera le dicen bienvenido. Entonces podría tener esa falsa religiosidad de venir a la iglesia y traer inclusive una Biblia, crear luego en una decepción. Pero la tercera categoría que menciono es el castigo eterno. Por supuesto, ya me estoy adelantando a algo después de la muerte. Porque la falsa religiosidad puede llevar a una persona a estar todos los domingos y todos los otros cultos en una iglesia y no ser hijo de Dios. Pero es fiel en una iglesia, pero no ser hijo de Dios, y esa falsa religiosidad puede terminar en el castigo eterno. Porque nadie se salva por ir a la iglesia, ¿verdad? Nadie se salva por dar sus ofrendas, sus diezmos. Nadie se salva por portarse bien. Se salvan por creer en Jesucristo como su Señor y Salvador y luego vivir una vida consecuente a esa fe. En esta mañana, permítame hablar acerca de los israelitas que estaban teniendo una falsa religiosidad y Dios les va a castigar, y por eso la idea del luto, al punto inclusive de que no van a tener palabra de Dios. Y luego terminaré haciéndoles una invitación para que piensen en su condición espiritual y no terminen también bajo castigo divino. Primer punto de nuestra reflexión está en los versículos 9 y 10 del libro de Amós, capítulo 8. Libro de Amós, capítulo 8, versículos 9 y 10. Muy bien. En la imagen ustedes ven como un juez que da el veredicto, y ahí está el símbolo de la justicia, la balanza del bien y el mal. Pues déjame decirles que ninguna justicia humana es perfecta. La única justicia perfecta es la de Dios, y Dios no se equivoca. Dios es el juez justo, y cuando va a emitir su juicio, su castigo sobre la humanidad, lo va a hacer, y no porque no ame, sino porque Él es justo.
Su justicia va a llevar a expresar unas palabras fuertes en los siguientes versículos. Pero reflexionemos bajo el subtítulo de el luto por el juicio de Dios. Muy bien, tenemos ahí el versículo. Ustedes tienen ahí su Biblia y podría decir: sucederá en aquel día, dice el Señor Yahvé, o el Señor Jehová, dice el Señor, que hará que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Convertiré vuestras fiestas en duelo y todos vuestros cantos en lamento, y pondré cilicio sobre todos los lomos y calvicie sobre todas las cabezas, y lo haré como duelo por un hijo único, y al final de él como un día amargo. Muy bien, fuerte estas palabras. Y inicia en nuestro texto de Reina Valera 60, inicia con: así dice Yahvé, o dice Jehová el Señor. Significa que lo que viene adelante lo dice Dios mismo. Dios mismo lo está diciendo, y si Dios dice, se va a cumplir. Lo que viene a continuación es difícil de explicar, ciertamente. Fácil de leer, pero difícil de explicar. Porque dice: haré que se ponga el sol a mediodía. O sea, está al mediodía y desaparece el sol. Es como si ya hubiera sido 6 de la tarde. Y luego cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. En el día claro. Muy difícil. Quiero aclarar aquí, por favor, que el pasaje probablemente no se esté refiriendo a cuestiones escatológicas que va a suceder en el futuro, aunque no sabemos cuándo va a suceder. Pero no se refiere, o no, parece que no se refiere al famoso tiempo de tribulación que a muchos predicadores les gusta enfatizar. Parece que el pasaje se está refiriendo más a un castigo que se avecina pronto, como el resto del libro lo está diciendo. Pero es interesante que se mencione allí al sol, que aparentemente se va a oscurecer. Unos años antes de que Amós dijera estas palabras, sucedió un eclipse parcial con fecha el 16 de junio del año 763 antes de Cristo. Un eclipse parcial. Estamos hablando casi de unos 13 años o 12 años antes de que Amós profetizara. Entonces la gente recordaba ese eclipse. Ahora, los eclipses hoy en día son un fenómeno maravilloso para ver. La gente invierte dinero para ver el eclipse. Yo no. Yo no lo he hecho hasta ahora. Ok. Se compran unas gafas especiales, ¿no? Inclusive el último eclipse que hubo en Estados Unidos, los seminarios teológicos habían organizado una especie de picnic afuera del campus para que todos, como estudiantado, pudieran ver el eclipse. Es que es una maravilla cuando tenemos el sol, la luna y se oscurece. O el eclipse cuando la tierra está allí oscura. Pero antes no era así. Antes no era motivo de, wow, vamos a ver el eclipse. Antes era un tiempo de dolor, tristeza, mal augurio. Cosas malas van a venir. Quizá unos 100 años después de esto, un famoso Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos de la historia de la humanidad en el campo de la filosofía clásica, se dice de que él pronosticó cuándo iba a suceder un eclipse. O sea, en su tiempo era el eclipse algo malo
pero él inclusive se adelantó matemáticamente para decir en qué fecha iba a haber un eclipse. Bueno, quiero decirles que mirar un eclipse o estar apreciando un eclipse, que el sol, si ustedes caerá algo terrible. Porque el sol es vida. Si no hay sol, no hay vida. E inclusive en la cultura de este lado del mundo, especialmente la azteca, cada 56 años supuestamente el sol volvía a nacer. Y la gente tenía que ofrecer sacrificios en esa hoguera para que el fuego siguiera. Porque cuanto más sacrificios hubiese, se le daba más vida al sol. Porque sin sol no hay vida. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con nuestro pasaje? De que Amós probablemente recordaba el eclipse parcial y la gente también, y les dice, por supuesto, Dios, usando las palabras de Dios acá, que va a venir un tiempo donde eso va a ser peor, donde se va a oscurecer. Muy bien. Antes de eso, ya anteriormente, Amós había hablado de la oscuridad. En capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículos 18 y 20, se menciona que Dios tiene el poder para oscurecer. Se dice de que esa oscuridad, en el capítulo 5, versículo 18, es el inminente día de Yahvé, o sea, que Dios traerá juicio sobre la humanidad. Ahora los vuelve a decir. Los vuelve a decir, mira, va a venir juicio. Va a venir un juicio sobre ustedes. Está recordando su advertencia. Bueno. Luego tenemos, bueno, traté de que allí en la imagen apareciera, no salió tan claro, pero gente en el Muro de los Lamentos, allí orando. Aquí nuestra hermana Rebe estuvo allí. Mucha gente en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén. Cuando el versículo 10 dice, cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones, parece que la palabra fiestas o festividades y cánticos eran en relación a una fiesta que se hacía yendo a Jerusalén. Hace referencia a las peregrinaciones que los judíos tenían que hacer cada año a Jerusalén, al santuario principal. Y esas peregrinaciones, tenemos salmos que se titulan los cánticos graduales, ¿no? En los libros de los salmos está el título, cántico gradual. Esos son, ¿qué? Himnos que se cantaban con alegría cuando iban al templo. El famoso, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Eran cánticos de alegría que se entonaban cuando iban de viaje y más cuando estaban cerca ya a Jerusalén. Entonces era fiesta, alegría, gozo. Pero Dios dice que eso tan bonito que se suele hacer para llegar al santuario, eso se va a convertir ¿en qué? En lloro, en lamentación. Van a poner cilicio, se van a rapar la cabeza, van a sufrir tanto como si se hubiera muerto su único hijo. Como si se hubiera muerto su único hijo. Ahora, en la Biblia se menciona el del gran sufrimiento que hay cuando un primogénito muere. Primogénito significa primer hijo, pero tiene otros hijos, ¿no? Pero hay un gran lamento cuando el primer hijo muere. Sufrimiento terrible. ¿Y qué si solamente es un hijo?
En una cultura que reconocía que tener hijos era bendición de Dios, no tener hijos era maldición. En una cultura que valoraba el tener muchos hijos, el que muera uno, o sea, su único hijo, provocaba tanto dolor. Y está diciendo, en otras palabras, así va a ser ese día de juicio. O sea, van a sufrir tanto. Van a sufrir tanto. ¿Por qué? ¿Porque a Dios se les ocurre? No, porque ellos habían pecado. Aquí solamente se está diciendo, va a llegar el día en que los voy a castigar. Bueno, pasemos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es hambruna por la palabra de Dios. Hambruna por la palabra de Dios. Bueno, la imagen quizá no sea tan ilustrativa porque esta persona no parece que tiene tanta hambre, pero sí se ve que tiene tristeza y está en un lugar devastado. Eso iba a suceder con Israel. Iba a suceder un lugar de tristeza porque todo iba a estar devastado ya que iba a venir un ejército invasor. Pero aquí ya cambia la idea. Previamente leamos el texto. El texto dice, he aquí que vienen días, dice Yahvé el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Y vagarán de mar a mar, y de norte a oriente, irán errantes por todas partes buscando la palabra de Yahvé, y no la hallarán. No la hallarán. Bueno, algunos podrían decir, eso va a suceder en la gran tribulación, porque allí, al no haber cristianos, la gente va a comenzar a buscar la Biblia para leer. No sé. Pero sí les quiero decir de que si es que se quedaran sin Biblia, van a tener que recordar lo que decía la Biblia. Eso le pasó a muchos cristianos y pastores en la Rusia, bueno, la Unión Soviética, donde iban a ir a la cárcel y estaba prohibido, leer la Biblia, pero ellos recordaban lo que habían aprendido de memoria y a veces clandestinamente llevaban una página de la Biblia que podían doblarlo y esconderlo y eso se lo llevaban, páginas de la Biblia, porque el gobierno prohibió la Biblia. Pero en la cárcel todos querían leer un pedacito de la Biblia. Bueno, no necesariamente el pasaje se refiere a eso. Tenemos que recordar que antes en el libro se va a mencionar que los israelitas no querían escuchar a los profetas. No querían escuchar a los profetas. ¿Ya? Bueno, vayamos poco a poco. Es verdad que hambre y sequía se menciona en el capítulo 4. Hambre, va a haber sequía para el pueblo de Israel. Pero era físico. Ahora se está cambiando a un hambre espiritual. Un hambre espiritual. Bueno, recuerden que estos israelitas tapaban sus oídos para escuchar a los profetas. Inclusive habían prohibido a los profetas a hablar. A los jóvenes nazareos les hacían pecar. Estos estaban empecinados. El sacerdote Amasías, ¿qué hizo? Le dijo a Amós, váyate, no queremos que prediques aquí, no queremos que profetices aquí, vaya a tu tierra. Dios, enviando a sus profetas,
Pero Israel no quiere. Israel no quiere escuchar. Y va a llegar el tiempo, dice aquí, que Dios mismo ordena su propio silencio. Dios mismo ordena su propio silencio, donde ya no va a enviar profetas. Interesante la cuestión geográfica, se discute mucho a qué se refiere, porque dice, versículo 12, irán errantes de mar a mar. Mar a mar. Algunos dicen, todo el mundo. Irán por todo el mundo buscando la palabra de Dios. Pero quizá lo más probable sea de mar a mar, de mar Mediterráneo a mar Muerto. Geografía. O sea, por todo el territorio. Irán buscando. La otra mención geográfica que aparece aquí es de norte hasta oriente. En otras palabras, en todo el país no habrá respuesta del Dios verdadero, porque estos decidieron buscar dioses falsos o una distorsión del Dios verdadero. Dios envía a sus profetas y el pueblo no quiere escuchar, y llegará el tiempo en que Dios diga, no envío más. Ustedes querrán escuchar mi voz y yo no enviaré a nadie. No enviaré a nadie. Podríamos decir, hermanos, que ese tiempo estamos viviendo hoy en día. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de venir a Dios. Porque hoy Dios está enviando su mensaje. Pero va a llegar el tiempo en que quizá no vas a tener oportunidad. Quizá no vas a tener oportunidad. Pero ¿por qué esperas tanto? Hoy es el día en que puedes tener a Dios en tu corazón. Hambre espiritual, que ahora supuestamente no lo tienes, porque tratas de satisfacer con otras cosas. Pero llegará el día en que buscarás a Dios y quizá no lo encuentres. Porque tu corazón quizás se va a endurecer. No lo sé. Vamos por el tercer punto. El fracaso de la falsa fe. Capítulo 8, versículos 13 y 14. Ahora, la imagen que se pone allí quiere ilustrar la idolatría que hay. Bueno, casi cuando tenemos idolatría, pensamos principalmente en, el toro que hizo Aarón. Eso es idolatría. O los evangélicos que queremos acusar a los católicos, ¿no? Ellos que rezan más a María que a Dios, a Jesucristo o a los santos. Pero esta del centro es lo que hacemos muchos evangélicos. Voy a explicar luego. Pero primero vamos a aclarar para los católicos que quizás nos visitan o van a ver la grabación. Nosotros no creemos que María tenga un rol especial, excepto el de ser instrumento de Dios para que venga el Salvador. Y ciertamente nosotros creemos que ella es la bienaventurada, porque así dice la Biblia, bienaventurada y bendita por las generaciones. Eso dice la Biblia. De ahí a más, no. Algunos de mis alumnos me dicen, pero profe, ¿por qué no crees si ella es la madre de Dios?
Un término, aclaro, un término que lleva a gran discusión teológica entre los teólogos, que ya se discutió en el concilio de Éfeso por el año 400. ¿Qué es María? Theotokos o Cristotokos. En palabras sencillas, ¿qué es María? ¿La madre de Dios o la que parió a Dios o la madre de Cristo? Y un gran cisma en la iglesia. Se condenaron a todos los que decían Cristotokos, María es solamente la madre de Cristo, no la madre de Dios. Pero hasta hoy en día sigue la discusión. Por supuesto que María dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, Dios hombre, hecho carne. O sea, no es de que dio a luz a un humano y luego llegó a ser Dios. No, creemos los trinitarios, los que creemos en la Trinidad, un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Entonces, el hecho de que María haya dado a luz al Dios hombre, Jesucristo, no le da el estatus para ser considerada hoy en día como la reina del cielo o la que siempre está al lado de Jesús intercediendo por nosotros. María es una hermana como cualquiera de nosotros y en el cielo tendrá un lugar como cualquiera de nosotros. Entonces, podemos decir que en cierto sector cierto sector religioso hay mucha devoción a María, pero a otros santos. Pero en otro sector, y ahí vamos con nosotros, aunque la imagen aquí es más para campaña política, que hay cristianos que van con el político, ¿no? Dan su vida por el político, o por un partido político, o por un movimiento político. Pero también, además de eso, de esa veneración, respeto, al llegar a la idolatría de esas personas, buscar tomar fotos buscar fotos con esas personas, también hay una admiración y una idolatría, llegando a la idolatría, el respeto por los líderes espirituales. En algunas iglesias dicen, mi papá, ¿a quién? Al pastor, al apóstol, mi papito, dicen. Pobre que hable mal del pastor. Se molestan. Están dispuestos a dar su vida por su líder espiritual. Entonces, sea que tengas fe en un objeto, sea que tengas fe en un hombre, sea que tengas fe en alguna imagen religiosa, igual es una fe falsa. Una fe falsa. Ahora, en el pasaje de Amós 8, vamos a quizá retomar esta idea. Porque cuando Aarón hizo ese becerro, le puso el nombre de Yahvé. Este es el que nos sacó de la tierra de Egipto. O sea, al becerro le puso Yahvé. Eso se llama sincretismo. Eso se llama tratar de combinar elementos que no son del todo correctos. Y de eso hablaremos en minutos. Uy, me faltó... no. Bueno, me faltó el pasaje. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer el pasaje. Versículo 13. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Muy bien.
El versículo 13 sí está hablando de los jóvenes, de las doncellas, hermosas, por cierto. Ellos, por falta de palabra de Dios, que mencionan los versículos previos, van a ser débiles en cuanto a la fe. Repito, estos jóvenes que ya no reciben instrucción de la palabra de Dios, van a ser débiles en cuanto a la fe. Aquí dice, desmayarán de sed. Significa que van a ser débiles. Porque cuando uno tiene sed, es débil, ¿verdad? Cuando yo tengo sed, casi no puedo hacer nada. Estoy desesperado por tomar un poco de agua. Y si no tomo agua, no avanzo en nada. Soy débil. Estos jóvenes, esas señoritas que se supone que es la nueva generación y son fuertes, los jóvenes son fuertes, no lo serán, porque les va a faltar la palabra de Dios que viene en los versículos anteriores. Van a ser fácilmente convencidos para seguir otra doctrina y su fe fallará. El versículo 14 es una condena, solo que la Reina Valera 60 tiene quizá un problema. Bueno, vamos a ver. Los que juran por el pecado de Samaria. No sabemos cuál es el pecado de Samaria. No sabemos. Algunos dicen de que se trata de una diosa. En Samaria, porque ahí dice unas letras que en el hebreo se podrían rectificar, sería Aserá, la diosa Aserá, porque se descubrió en un pueblito. Juro por Aserá, por Yahvé y su Aserá. Así se descubrió una frase. Por Yahvé y su Aserá. Y por eso algunos dicen, Yahvé tenía su esposa, porque Aserá es una diosa. No significa necesariamente eso, porque la Biblia condena la idolatría. El hecho de que un israelita o dos dijeran, queremos que Yahvé tenga su esposa, no significa que realmente así sea. Otros dicen, no, ahí podría estar otra diosa posterior. No sabemos. ¿Cuál era el pecado de Samaria? Podría ser, como dice acá, no está acá, podría ser que se trate del pecado de Jeroboam, que hizo los toros. Eso podría ser el pecado de Samaria. Luego dicen, por tu Dios. Ahora, tenemos un problema allí, porque la Reina Valera lo traduce con D mayúscula. Y si traducen con D mayúscula, ¿qué significa? Que es Dios verdadero, ¿verdad? Si se traduce con D mayúscula, es porque se está asumiendo de que es el Dios verdadero. Si se traduce con D minúscula, se asume de que no es el Dios verdadero. Me dirán, ¿y cómo está en el hebreo? Pues, mayúscula o minúscula. No todas las lenguas tenían esa diferencia de mayúscula y minúscula. En hebreo no existe mayúscula y minúscula, existe solamente un tipo de letra. En griego, antes se escribía puras mayúsculas, todo eran mayúsculas. Recién, siglo IX de nuestra era, se van haciendo diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Así que no se sabe. Pero el traductor tiene que hacer una decisión de acuerdo a su contexto, al contexto del pasaje, para hacer una decisión tan clara de decir, ¿es con D mayúscula o D minúscula? Bueno, Reina Valera lo pone en mayúscula, pero las demás Biblias lo ponen con D minúscula. Y si es así, cambia el sentido. Cambia el sentido.
Voy a leer una traducción diferente. Y dice, y los que juran, versículo 14, los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios, con D minúscula, del Dios de Dan, y votos en nombre del Dios de Beersheba, todos caerán y nunca más se levantarán. La gran discusión que se hacen los estudiosos es, ¿se está refiriendo al Dios verdadero o no? Pero la mayoría ya llegaron a la conclusión de que se refiere no al Dios verdadero. Algunos, como aquí por ejemplo, dice, la cuestión se refiere a la creencia adecuada en Yahvé. ¿Podrían otras deidades haber motivado esta etiqueta insultante? O sea que Israel creía en muchos dioses. Sí, otros dioses, sí los creía. Sí, pero la invectiva profética más dura del libro está dirigida a un yavismo sesgado que estaba precipitando la desaparición de Israel. O bien Israel juró por un falso Yahvé, por desesperación, ya que buscaba recibir de alguna manera una palabra. O bien este tipo de juramentos fueron otra razón para su merecido juicio. Puede ser que sí, juraban por dioses, porque esta traducción, la traducción viviente, dice, están jurando por los vergonzosos actos de Samaria, el dios de Dan y el dios de Beersheba, otros dioses. Pero otra posible interpretación sea un yavismo distorsionado. ¿Qué significa eso? Sincretismo. Que creían en el Dios verdadero, pero le añadían otros elementos, como el toro. Creen en Jesucristo, pero le añaden otros elementos que no tienen nada que ver. No es la verdadera religión. Voy finalizando. Luego de haber explicado estos 3 puntos, les llevo a la siguiente declaración. Una falsa fe, una fe que esté distorsionada, o sea, creen en Cristo, creen en Dios, pero esa está distorsionada, que vienen solamente por las bendiciones, porque hay personas que vienen solamente por la sanidad, ¿no? Por las bendiciones de Dios. O hay personas que vienen por el cielo, vienen por el cielo. Es que si no voy a la iglesia, voy al infierno. Personas que vienen solamente por cosas que no sea Dios mismo, el Dios verdadero, una falsa fe, se suele dar esa falsa fe en un contexto de falta de alimento espiritual. De falta de alimento espiritual. Y en esta iglesia no se pueden quejar de alimento espiritual. Pero si ese alimento se consume solamente los domingos, no. A ver, aguanta tú un día nada de comer. Solamente los domingos come. ¿Vas a estar fuerte? No. El alimento espiritual no debe ser solamente la de la prédica del domingo. El alimento espiritual debe ser todos los días. O, hermanos de otras congregaciones, los que van a ver la grabación quizá, que sí, van a otras iglesias, pero en sus iglesias no se predica la palabra de Dios, sino que se predica de otros temas. Puede ser de que en ese contexto, ¿qué cosa va a haber? Una falsa fe. Pero la palabra de Dios es enfático para decir cómo debe ser la fe. Y al final se convertirá en luto. Esa falsa fe al final se convertirá en luto. Vuelvo a leer.
Una falsa fe se suele dar en un contexto de falta de alimento espiritual y al final se convertirá en luto. Y en la introducción definí luto de alguna manera como un vacío espiritual que puede tener la persona, decepción y castigo eterno. Hago la pregunta final. ¿Qué harás para evitar el juicio de Dios? ¿Qué harás para evitar el juicio divino? Porque quizá no te estás alimentando bien. Quizá tienes una falsa fe. Una fe en la Biblia, porque le pones de cabecera para que no te dé pesadillas. Un crucifijo para ahuyentar demonios. Una fe más en el Dios que bendice y bendice. ¿Eso realmente te va a evitar el juicio divino? No. No. Tú necesitas, ya desde la lectura cristiana, creer en Jesucristo. Para eso debes arrepentirte de tus pecados. Creer en Jesucristo para ser salvo. Y no esperes al mañana, porque quizá el mañana no llegue. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este pasaje. Gracias por esta reflexión. Permítenos seguir reflexionando en tu palabra y no ser como aquellos israelitas que se les vino el juicio y tuvieron sufrimiento, lamento, porque desecharon tu palabra y llegó el tiempo en el que ya no enviaste mensajes. Y todo por tener una fe falsa, ya sea en ídolos o en un yavismo distorsionado. Señor, a nosotros, Padre, permítenos no caer en esos pecados. Ayúdanos a ser fieles a ti, a escuchar siempre tu palabra. Ayúdanos a que nuestra fe esté cimentada en Jesucristo nuestro Señor, en la Santísima Trinidad y en todo lo que diga tu palabra. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén.